Pues sorpresa, sorpresa. El día de hoy tenemos un invitado, yo solita, un invitado muy especial porque trae novela nueva, ya se los hemos dicho. Ustedes han de decir, ay, ¿cómo le hacen a los payasos? Ya sabemos quién es. Jorge Alberto Gudiño con Yo Soy el Otoño. Esto como parece como producción rara. Así de ¿no? Que pase el desgraciado. Sí. Que pase nuestro invitado, claro que sí. Yo Soy el Otoño. Jorge Alberto Gudiño ya está en librerías, ya está en las ferias, ya está en absolutamente todos los lugares, ya está el ebook también, así que no hay excusa. Team Jorge Alberto. Pero miren, además traje una hermanita. O sea, sí se parecen, ¿no? Podrían ser hermanas, primas, quizá Lena y mira, ya está, Lena y Macarena. No, hombre, yo Team Mayra, o sea, vengo con todo. Vengo con todo, con Nuria. Por encontrar rimas forzadas. No son rimas forzadas. Vamos a poner aquí, ya que traemos uno choncho, que se detenga. Yo soy el Otoño, Jorge Alberto Gudiño, y sí que le gustan las cosas oscuras a Jorge Alberto, y eso también lo vamos a averiguar y a profundizar en eso en este momento. Pero ustedes imagínense, así como decíamos del poblado, de este barrio bajo, bajo. Mayra trae un libro que es un cuaderno. ¿Por qué yo lo tengo y ustedes no? Ah, pues porque uno es especial. A ver, y aquí tengo mis apuntes. No veas. Como si entendiera. Sí tengo la letra bien fea, miren. Ahí háganse un acercamiento. Sí tengo la letra re fea, pero muy, muy eficiente. Bueno, a ver. Estamos hablando justo de estos barrios bajos y lo que termina, más bien lo que arranca en la novela es el barrio bajo, son las barrancas. Ahora Jorge Alberto nos platicará cómo imaginó esas barrancas o dónde están esas barrancas o cuál fue la imagen que le detonó esas barrancas. Pero en las barrancas, como pues sucede en varias de nuestras ciudades, pues las pandillas se reúnen, hay grupos contrarios, hay grupos que se adueñan de una parte de las barrancas, de una parte de los barrios bajos, de una parte de las favelas, de una parte de las, etcétera, etcétera, como lo queramos ver en las distintas ciudades de nuestros países. Y en este caso resulta que cuando llegan dos chicos que pertenecen a una de las bandas, se encuentran a sus compañeros, a los compañeros de su banda, todos asesinados. Ellos han sobrevivido, saben perfectamente o creen saber perfectamente quiénes fueron los que cometieron ese asesinato. Esos asesinatos están ahí tirados y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de pensar siquiera en la venganza, arreglar el desmadrito. O sea, tienes ahí a tus amigos, en el caso de uno de ellos, a su hermano, los tienes ahí hechos, o sea, cadáver, volada la cabeza, ¿no? ¿Qué haces? Qué sórdida. ¿Qué haces? Qué sórdida. Ahorita vamos a incomodar al autor. Ahí arranca Yo Soy el Otoño y ahí arrancan estos personajes que vamos a ir conociendo a lo largo de la novela, Juriel y Santos, y luego se va a sumar la chica de la portada, luego se va a sumar Macarena. Pero a ver, yo lo primero que te quiero preguntar es, porque hay paréntesis, hace poco llegaron unos amigos, además para colmo, padres de familia, de compañeros de la escuela de los niños, de compañeros del fútbol, y uno de ellos le dijo a Jorge Alberto, estoy empezando tu novela y ya no puedo verte a los ojos. Ojo. Pero ya la acabó. Ojo. Ya la acabó y... ¿Por qué te gustan los lugares? ¿Por qué te gustan las historias oscuras, los espacios oscuros, la narración oscura? No se vale decir, supongo que porque soy luminosísimo, pero y es un contraste, pero en realidad creo que tiene que ver con la manera en la que uno se aproxima al conflicto en la literatura. A mí me queda clarísimo que la literatura que me interesa, incluso lo he dicho en voz alta, la mejor literatura es la literatura triste o la literatura dolorosa. Y después a ese primer asunto o a ese primer aspecto, que además se relaciona con el hecho de que nosotros nos contamos historias cuando estamos mal, ¿no? Cuando estamos bien no nos contamos las cosas, no decimos, ¿cómo estás bien? Porque eso es como, no tiene chiste. ¿Para qué queremos entender eso que tiene que ver con lo de Tolstoy, ¿no? Todas las familias felices son iguales, todas las familias tristes lo son, cada una a su manera. Bueno, esta es una de esas maneras y en un segundo momento necesitaba yo hacerme un poco de la Ciudad de México. De mis últimas 5 novelas, con esta incluida, suceden en la Ciudad de México y
no siempre en los mismos lugares, pero ahora la historia me venía, porque la historia me llegó además, como a veces llegan algunas con una pregunta, pero con una imagen, y lo primero que a mí me llegó de Yo soy el otoño es la primera frase de Yo soy el otoño. La primera frase es los mataron a todos. Entonces luego había que construir todo lo demás, y los mataron a todos definitivamente no puede ser una historia luminosa. Bueno, sí se podría, pero sería súper complicado. Entonces fui incorporando capas y capas y capas de sentido en esa misma dirección, al mismo tiempo que hacía otras cuestiones de las que seguramente hablaremos después, que no tiene que ver con esta relación que hacemos de manera automática entre la violencia y la maldad. Es decir, hay mucha violencia y hay mucha oscuridad, pero no todos son malos. Ok. A ver, ahora ustedes van a decir, Mayra, ¿estás vendiendo la novela o nos estás alejando de Jorge Alberto, de su obra y de su persona? No, es buena persona. No, pero hay algo que siempre hemos platicado y que a veces sí se lo he preguntado, que a veces sí se lo he preguntado como con ganas de realmente encontrar una respuesta honesta y a ver si ahora lo consigo. ¿Por qué te gusta en tu obra en general incomodar al lector? Tú sabes que hay escenas que escribes que, o sea, que uno empieza como a moverse un poquito, ¿no? O sea, que no son fáciles de digerir. Creo que son dos las razones. La primera es una razón muy, muy personal, que además es incluso extraliteraria y que tiene que ver con cuestiones que no necesariamente me pasan a mí, pero podría ser la misma razón por la que a la gente le gusta aventarse de paracaídas o ir a la montaña rusa o ver películas de terror, ¿no? Esta necesidad de sentirse vivo de alguna forma, ¿no? Que es algo que sucede muchísimo con este tipo de experiencias extremas. Cuando uno lo traslada a la literatura, bueno, la única forma de hacerlo es poniendo escenas que sean incómodas. Y yo como lector, y esto ya tiene que ver muchísimo con el plano personal, en lo literario, me encanta que me incomode la literatura, ¿no? Yo soy de aquellos a los que las novelitas así cursilonas y bonitas y demás no me gustan mucho, no me gustan mucho, aunque las leo, pero las leo por otras razones, porque me gusta leer y demás. Pero lo que más me gusta es que la literatura incomode y que lo haga en diferentes niveles, además. Sí. Ya mencionabas esto de las escenas, sí, en efecto, en esta novela, pero en muchas de mis novelas yo decía en tu obra, escenas sí. muy, muy, muy incómodas en diferentes registros. Pero también me gusta que la novela en ese sentido desafíe cosas, ¿no? Y haga que uno de pronto se ponga en esa circunstancia, porque finalmente es la circunstancia en la que uno no está, ¿no? Y es lo que uno pretende aprender de la literatura. ¿Qué haría uno si de pronto llegue y a todos sus amigos los asesinaron? Bueno, quizá la respuesta sea me voy, huyo, etcétera, etcétera, pero también la otra respuesta es busco venganza o hago un ejército, y justo ese tipo de respuestas es las que nos permite o las que vehicula la literatura. Entonces por eso me gustan las escenas incómodas, porque las escenas incómodas son aquellas a las que uno no se quiere enfrentar en la realidad. ¿Quiénes habitan la barranca? Un montón los conocemos aquí como paracaidistas. El otro día en la presentación que tuve en Minería, Vicente Alfonso averiguó cosas y me dijo que en la Ciudad de México hay al menos 500 asentamientos irregulares. Por asentamiento irregular no entendemos una persona que llevó una casa de manera ilegal, sino una colonia entera. Hay 500 colonias enteras que llegaron, y presumiblemente son personas que llegaron a la Ciudad de México buscando una mejor vida, pero no había dónde ir, si ya hay un problema de rentas y de costos, entonces se llega al espacio disponible. Por eso estas zonas suelen estar en el extrarradio o en la periferia de la ciudad, ¿no? Prácticamente en toda la ciudad alrededor lo hay, ¿no? Y entonces en las barrancas, en esta barranca en particular que está al poniente de la ciudad, pero no identifico con exactitud cuál es, llegó primero una generación de personas que venían a trabajar y que siguieron trabajando. Pero luego tuvieron hijos, y fue llegando más gente. Y una de las características que tiene la barranca es que solo tiene una entrada y no es para automóviles. Ningún coche puede entrar, se puede entrar a pie, en bici, en patinete sería muy incómodo porque no está ni pavimentado. Y motocicletas, ¿no? Motocicletas, motonetas chiquitas.
Y eso hacía, o eso la convirtió de pronto en una especie de fortaleza, porque la policía no podía entrar ni le interesaba entrar, ¿no? Si pensamos en un sistema policial corrupto, pues a los que les interesa entrar es a los que pueden obtener alguna ventaja. Si pensáramos en un sistema que busca la justicia al máximo, pues estaríamos hablando de otra ciudad, ¿no? Y de otro contexto. Entonces, esa barranca está habitada por una generación o un par de generaciones de personas que trabajan en el resto de la ciudad en diversos oficios que puede ser cerca o lejos, personas como conocemos todos que se trasladan durante horas en esta ciudad para ir y venir, pero también por varios grupos o bandas criminales, sobre todo juveniles, porque además ahí es donde se aprovecha lo que llamamos tristemente carne de cañón. Exacto. Que pues no están conformes con esta idea de voy a desplazarme todos los días 4 horas y media para trabajar otras 10 para recibir un ingreso que apenas va a alcanzar para vivir en la barranca. Entonces hay que encontrar un nuevo mecanismo para prosperar, para triunfar, para obtener poder, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son Juriel Santos y Macarena? Juriel y Santos son dos grandes amigos que forman parte de la banda liderada por Tito. Tito, que está muerto desde la página 1, y que en realidad a Santos le va bien porque es un hermano raro de Tito, porque no son hijos ni de la misma madre ni del mismo padre, pero ahí hubo una suerte de proceso de adopción. Y a Tito y a Juriel le va muy bien porque son amigos y porque en realidad han sabido obedecer esos códigos, unos códigos que tienen que ver con vender y cobrar y con no dejarse, ¿no? No dejarse, pero hasta el momento nunca había habido una violencia de este tipo. Es decir, se habían agarrado golpes, cadenazos, cinturonazos, bats, cosas por el estilo, pero nunca había habido una masacre a balazos dentro de la barranca de ese tipo. Y Macarena es la primera persona por la que se preocupa Juriel, porque dice no está entre los muertos y debería estar aquí porque era la novia de Tito y es la mujer o la chica de la que está enamorado Juriel. Y entonces mientras Santos lo que busca primero es vengarse, Juriel lo primero que busca es encontrar a Macarena para ver qué es lo que le pasó, y entonces descubriremos a un personaje femenino complejo porque a veces parece una niña que vive en su casa con su mamá y que todavía tiene adornos infantiles dentro de su recámara, pero a veces nos demuestra que también es muy adicta a la violencia y sobre todo que lo que más le interesa es el poder. Entonces ahí hay como 3 asuntos, porque Santos se quiere vengar, Juriel quiere ver cómo reconstruir su vida, o sea, sabe que si se ve y se enfrenta a la otra banda, ahorita que encima son 2 o 3, pues no hay manera, el desequilibrio de fuerzas es abismal. Y Macarena, que quiere ver, bueno, ahora que ya no está Tito, en una de esas podemos hacer algún arreglo con alguien para ver cómo conseguimos poder, y por eso lo primero que hace es a sabiendas de que Juriel ha estado enamorado de ella todo el tiempo, decirle, venga, vamos juntos. Si tienen consejos para la alergia de Jorge Alberto, sería bueno que los compartieran, porque ya estamos en marzo y nomás no se le quita, oiga. Voy a llevar agua a mi molino. Team Mayra, todo arde. Hay una escena, y ahorita voy a regresar, de alguna manera me voy a ir y voy a volver con Yo soy el otoño, pero el tema de la bondad y de la maldad, que ya lo planteaba Jorge Alberto y ahora les digo hacia dónde voy. Hay un momento en el que Lolo se fue, en el que el hermanito de 16 años se va, paréntesis de todo arde, y Lena está preocupada por él, lo está buscando, empieza a tener ansiedad, lo busca en el teléfono, no se puede, el teléfono se descarga, lo conecta, en fin. Y llega con la dealer y le compra droga a la dealer. Y en cuanto empieza a calentar la piedra, se olvida por completo de su hermano. Es decir, pregunta, ¿es mala? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo es posible si quizás su hermano está en peligro? Bueno, a ver, esto ya lo decía Jorge Alberto de las historias en general que estamos platicando el día de hoy, y en particular con Yo soy el otoño, todo el tiempo tienes esta recurrente idea, no es la misma frase exactamente, pero se repite al menos la concepción de la frase, que es
sobre la bondad de la gente, sobre es. que la gente es buena, en general somos buenos. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué además después de un capítulo en el que y cierras diciendo, pero la gente es buena? Iba a contestar con la naranja mecánica para que... Contesta con la naranja mecánica, esos sí son malos. No, bueno, Alex, a ver. Bueno, no, porque... Lo vuelven bueno. No, pero tiene... Sí, o sea, yo no quise hacer trampa, sino que hablamos de la bondad desde el versus. Pues, Alex es malo. ¿no? O de la maldad. Y el asunto es que aquí, digo, es muy fácil intentar justificarlos en términos morales a partir solo de sus acciones o a partir solo de sus descripciones. De justificarlos o de condenarlos, ¿no? En cualquiera de los casos. Sí. Juriel y Santos, si pensamos fuera de todo el asunto de la novela, son dos chicos que van en moto a vender droga a Santa Fe. No dice Santa Fe, pero a Santa Fe, a ejecutivos de traje. Esencialmente, ¿son malos ellos o son malos los ejecutivos? Ellos lo hacen para subsistir, los ejecutivos lo hacen por placer. Pues la discusión es compleja. A ver, el narcomenudeo está mal, como está mal todo el narcotráfico, como está mal toda la violencia que se genera a partir del narcotráfico, eso lo sabemos. Sí, pero probablemente el menos malo de ellos es el que ve en la moto, lo entrega y se regresa. ¿Quién sabe? Probablemente. Pero luego, pensemos que sí son malos o que sí tienen algo de maldad. Lo primero que le pasa a la mente a Juriel por la cabeza, lo primero que le pasa cuando ve eso es, ¿dónde está Macarena? Se preocupa por ella, quiere irla a salvar, la quiere rescatar en caso de que le haya pasado algo así. De hecho, en el pasado ya la rescató una vez, en un acto de bondad en el que se tuvo que enfrentar a más de los que él era. Él estaba solo y tenía que enfrentarse a varios. Y ni siquiera la conocía, era como un acto de bondad desinteresado y probablemente un poco valiente o irresponsable o inconsciente o muchas de esas cosas. A Santos lo abandonaron, pero lo abandonaron porque cuando estaba embarazada su mamá decidió que, ya la había abandonado el esposo, decidió que pues necesitaba como cositas para el niño, necesitaba ropita, cunita, y entonces se fue a asaltar y el asalto salió mal y acabó en la cárcel y pues, a Juriel lo entregaron a los 6 años, porque sabemos que en las cárceles de México los niños pueden estar hasta los 6 años. Mientras tanto estuvo con ella en la cárcel. Claro, los primeros 6 años de su vida fue educado en la cárcel y los siguientes años de su vida fue educado en la barranca, al lado de Tito, uno de los líderes de una banda. Santos en sí mismo, ¿tenía alternativas? Pues habrá quien piense que sí. Habrá también quien siempre dice, siempre hay alternativa, ¿no? Que es como muy fácil y es... Claro. Es que siempre hay alternativa. Claro. Siempre hay alternativas si uno lo piensa desde afuera, de manera teórica. Siempre la hay. Y la respuesta a ese postulado es, y entonces, ¿por qué no hacemos algo mejor? De eso se trataba mi novela anterior, en realidad, ¿no? Que decía, uno siempre hace lo mejor que puede. Si estamos haciendo esto es porque es lo mejor que podemos hacer, porque la alternativa ya es esta. Pero bueno, tendría que haber allí una discusión. Y en Macarena en particular, por ejemplo, vemos casi el proceso de cómo va cayendo. Porque ella primero es una víctima y luego le dan la oportunidad de vengarse. Y cuando se venga, le gusta. Le gusta. Sí. Probablemente, entonces hay un proceso de oscurecimiento, mientras Juriel está pensando, pero es que yo no quiero vengarme, esto no es lo que yo quiero hacer en la vida. Yo prefiero... hacer otras cosas apelando al recuerdo de su padre, apelando a las cosas que él intentó hacer o el sacrificio que él hizo para que él pudiera continuar. Entonces, eso me interesa muchísimo como planteamiento o como tratamiento de los personajes, en los que en realidad sea muy fácil calificar a alguien de bueno o malo en una primera instancia, pero después hay que ir ajustando las cosas, ¿no? Hay una pregunta que me voy a robar, que me encantó que hicieron en la presentación en Minería alguien del público, y que tiene que ver con la música, con las canciones que están en la novela, y que me gustó mucho el planteamiento y me gusta mucho tu respuesta, porque las canciones, si alguien ya leyó Yo soy el otoño, se estará acordando conmigo mientras lo digo, pero las canciones están descritas. Esa canción en la que hablan de cuando el chico dejó a la chica y ella entonces fue a buscar, no sé, ¿no?
Pero no son las canciones, no dices qué canción, no pones las letras de las canciones, describes las canciones. Describo las canciones básicamente por dos razones. Lo primero, y eso sí lo sabes bien, es que mis habilidades musicales son nulas, ¿no? Nulas. Soy incapaz de... Y esto que voy a decir se los voy a demostrar. Soy incapaz de entender la música. Usted sabe que no hay que entenderla, ¿no? Y entonces justo por eso es eso. Tiene otros talentos. Y entonces muchas veces me pasa, y me ha pasado en un montón de libros, que lo estoy leyendo y de pronto dicen, y el personaje empezó a tararear tal canción. Yo me quedo con... Me ha pasado incluso... Y el personaje escuchó y viene la partitura y me quedo igualito. O sea, ahí también se pasa, ustedes ahí también do, re, mi, o sea... me eche un silbidito. Y probablemente cuando más me causó cierto grado de frustración fue viendo Azul de Kieslowski. Si ustedes se acuerdan, en Azul de Kieslowski, ella era la esposa de un gran compositor que se muere él y la hija en un accidente, y entonces se encuentran las partituras de lo que estaba componiendo, y hay un momento en que la cámara va viendo y se van incorporando y se van incorporando. Sí, y yo dije, qué barbaridad, porque además lo vi con un amigo que tocaba el piano y me decía, sí es así, sí es. Y cuando uno ve la partitura, eso me pasa. Yo dije, no, pues eso sí no me va a pasar nunca. Palitos. Entonces lo único que puedo hacer es describir las canciones, ¿no? Porque además tampoco quería caer en el lugar común del referente de voy a poner esta y esta y esta y esta para que se haga una suerte de soundtrack que acompañe la novela, porque esa no era la intención. La intención, además, en varios de los casos es que la canción contraste con lo que está sucediendo. Entonces, cuando hay una escena muy, muy violenta contra Maca, alguien en un departamento está escuchando una canción infantil que cuenta determinada causa, o cuando de pronto alguien está escuchando un bolero muy romántico, ¿no? Y cosas por el estilo, pero tiene que ver con esa intención del contraste y con mi incapacidad musical. A ver, yo siento que esta novela, ya en Historia de las Cosas Perdidas había una preocupación que no sé si era una preocupación real tuya, pero bueno, se trasladó a los lectores. ¿Qué pasa con nuestra basura? ¿Qué pasa con o sea, había quien pudo leer la novela como una crítica al consumismo de pronto, ¿no? Historia de las Cosas Perdidas, que yo sé que no era tu intención. Pero en el caso de Yo soy el otoño, sí tengo una lectura, o sea, sí creo que hay una lectura muy política de la novela, más allá de lo que de la historia que querías contar, de los personajes que querías construir. Siento que sí hay una lectura muy política y social. Que había como, no sé si una preocupación clara del autor al momento de querer contar y destacar esta situación que se vive en nuestros países, o si salió porque va junto con pegado, pues. Es curioso porque entiendo de dónde surge esta apariencia. Yo siempre he dicho que no me fascinan las novelas políticas, pero entiendo por qué esta preocupación surge, que además es una preocupación que incluso podría surgir, o una apreciación que podría surgir de la trilogía de Susunaga, porque también hay una crítica muy abierta, nada velada, al sistema judicial mexicano, a cómo operan las policías. Susunaga es un policía corrupto y malo, ¿no? Uh-huh. al que más o menos eso le ayuda a ir sobresaliendo y demás. Y acá finalmente sí hay una clara crítica social. Lo que sucede es que cuando decidí que era la Ciudad de México, dije, no me puedo abstraer de las cosas que salen en la Ciudad de México y las cosas que suceden en la Ciudad de México, en una Ciudad de México evidentemente o idealizada o demonizada, ¿no? O una Ciudad de México en la que por suerte no habitamos todo el tiempo, pero que sabemos que ahí está y que es una ciudad compleja, violenta, con un montón de problemas. Un montón, evidentemente no los abarco todos, y y ese ya era mi contexto. Y en ese contexto, en realidad, y eso tiene que ver con la luminosidad, yo lo que quería era contar una historia de amor, como siempre. Ahí está la historia de amor. Ahí está la historia de amor, y no me quiero despedir de Jorge Alberto y de esta entrevista, ya para que me regrese al conductor, sin preguntarle, porque le encanta, y que nos cuente, y nos platique, y lo detalle, qué estrategia narrativa elegiste y por qué. Esta probablemente es de las menos complejas en ese sentido. En el presente efectivo de la narración todo está narrado
narrado en tercera persona en presente, focalizado todo el tiempo sobre Juriel, es decir, solo sabemos lo que piense, siente y hace Juriel, aunque vemos lo que hacen algunos otros personajes. Eso ayuda sobre todo eso me ayuda sobre todo a una cosa que tiene que ver con el final de no dejarlo todo explícitamente aclarado. Hay un final que tiene algunas cosas abiertas. Si el narrador estuviera por encima de Juriel, podría explicarnos todo. Tendría que hacerse. Y por otra parte hay un segundo plano, un plano que es casi testimonial que narra a la barranca de una manera casi coral, o de una forma que se tiene que ver con lo que se dice de la barranca, que además siempre cierra con una frase similar que tiene que ver con la bondad de las personas, por cierto. Y luego hay un par de recursos ahí medio tramposones que utilizo, en los que se cuentan cosas que Juriel no supo, pero de las que se enteró luego porque alguien se lo contó, ¿no? Más el último plano, perdón, pues me preguntaste la parte técnica, que es la vida de la madre de Santos y de propio Santos cuando estuvo en la cárcel, y luego de su madre el resto del tiempo que pasó en la cárcel. Ok, pues ahí está, Yo soy el otoño, se presenta el 27 de marzo, 19 horas, en Gandhi Miguel Ángel de Quevedo, y lo estará acompañando la escritora mexicana Laura Baeza. Ya para terminar, no lo sé, porque ya son muchos años, ¿tienes alguna nueva manía como lector? O sea, no puedo decir que ahora leo un chorro de libros de divulgación. Pues aquí estás en Es confianza. una nueva manía, sí, pues sí. Una nueva manía ahora. Culpa de ustedes, culpa afortunada de todos ustedes. Es súper gozoso el asunto, ya se amplía el margen de lecturas. Hay quienes, muchos escritores de mi generación dicen que ahora están pasándose al ensayo y ya leen menos novela y leen más ensayo. Yo ahora leo más divulgación que antes, y eso me pone súper contento. Pues ahí está, Yo soy el otoño, denle una revisada. A Jorge Alberto le encanta que le cuenten lo que piensan, sea bueno, malo, regular. La verdad es que siempre le gusta, así que por ahí están nuestras redes también, siempre en nuestros supers. Ahí lo están viendo, no sé si ahorita o al ratito, pero ahí aparece. Así que vamos a lo que sigue, porque a mí ya me urge que me regresen al conductor de Pero este ya programa. no me voy a parar, ¿no? No, ya quédate sentadito.